Franklin Yamunaka Zapata, y en esta oportunidad tengo el agrado de moderar esta charla, de lo cual el día de hoy tenemos el honor de presentar al ingeniero Eder Villarreal Jaramillo, quien ofrecerá una charla sobre metalogenia del Perú. Bueno, su trayectoria es que es ingeniero geólogo egresado de la Universidad Nacional de Piura, con especializaciones en metalogenia y evaluación de recursos minerales en la Universidad de Antofagasta, en Chile, y del Instituto de Geociencias de la República de Corea del Sur, con 14 años de experiencia en campo de la prospección y exploración de recursos minerales en la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos en el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEME. Bueno, antes de continuar, queremos brindarles algunas indicaciones debidas para esta charla. Bueno, el audio y cámaras y computadoras deben permanecer deshabilitados. Las preguntas se realizarán al final de cada charla, de lo cual se les pide, por favor, levantar la mano, o si no, lo pueden redactar mediante el chat. Bueno, sin más preámbulos, les doy la palabra al ingeniero. Sea usted muy bienvenido, ingeniero Eder Villarreal. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a los que están conectados. Y bueno, la invitación que me hicieran para poder compartir con ustedes un poco de geología regional y metalogenia del Perú, ¿no? Vamos en esta 45, una hora que dura aproximadamente esta presentación. Voy a intentar resumir lo que es la metalogenia del Perú, ¿no? Como sabemos, pues el Perú es un país demasiado rico en yacimientos, demasiado complejo en la tectónica, demasiado diverso en las litologías que tiene y también diverso en los diferentes tipos de yacimientos, ¿no? Y parte de la metalogenia es eso, es tratar de estudiar o estudia la metalogenia, la génesis de los depósitos minerales, basado en sus relaciones temporales y las características geológicas, ¿no? Es decir, trata de relacionar el espacio y el tiempo, ¿no? Cómo se distribuyen en la superficie y en qué tiempo geológico se han generado. Y explicar por qué, ¿no? Tratando de definir los factores que han contribuido a esa distribución de cómo se encuentran actualmente los yacimientos, ¿no? Y una de las preguntas que trata de responder la metalogenia es ¿por qué existen zonas donde los metales se concentran y en otras no, ¿no? O por qué en unas zonas hay oro y por qué en otras zonas hay cobre, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto ¿dónde están los yacimientos grandes de cobre? Están al sur o al norte. Están al sur. Y son de cobre molibdeno. ¿Por qué existe cobre molibdeno en el sur? ¿O por qué existen yacimientos de cobre oro en el norte? ¿O por qué existen de oro plata en toda prácticamente en toda la cordillera? ¿O polimetálicos de plomo zinc en toda la parte central entre Ancash y Lima? ¿O por qué en Piura existe tan grande, ¿no? Cosas así, eso es lo que trata de responder la metalogenia, ¿no? Y todos esos estudios se representan en un mapa metalogenético, ¿no? Que, como dice, digamos, la definición es la representación a escala regional de la distribución de los depósitos minerales sobre una base geológica, ¿no? Sobre metalotectos, sobre todo una base litológica, para poder destacar las características de mineralización como la forma, tipo y magnitud de cada depósito. ¿Y cuál es el objetivo de hacer un mapa metalogenético? Nosotros, como servicio geológico, que somos del Perú, tenemos la función o la misión de brindar herramientas a los usuarios que le faciliten a ellos enfocar las inversiones para las exploraciones mineras, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que llegue un inversionista que llegue al servicio geológico y pregunte ¿dónde encuentro cobre? Y nosotros le digamos, mira, ándate desde la frontera con Colombia hasta Tacna, ¿no? Y por ahí en el camino vas a encontrar, ¿no? Eso sería una inversión muy grande para ellos.
Entonces, la tarea nuestra es, a través de estos mapas metalogenéticos, o de conocer la metalogenia y la geología, la evolución geológica del territorio, poder decirle pues al inversionista, ¿quieres cobre? Bueno, ándate a esta zona, ¿no? En este caso al sur, ¿no? ¿Qué tipo? ¿Quieres yacimientos de oro plata? Bueno, los más ricos están entre Cajamarca, Ancash, ¿no? ¿Quieres vetas más pequeñas? Bueno, ándate a Nazca o Coña. ¿Quieres depósitos de placeres en Cuaterneros? Ándate a Madre de Dios. Cosas así, ¿no? ¿Quieres yacimientos polimetálicos? Bueno, hay un montón de zonas, ¿no? Está la selva, está el centro, está también toda la costa de Cañete, Ica, hasta Guarmey, y cosas. Eso es lo que se trata de definir o obtener con la metalogenia, ¿no? Como les decía, el Perú tiene diferentes tipos de depósitos minerales, ¿no? De orogénicos de oro, en la zona de Patás, yacimientos de BMS, sulfuros masivos vulcanogénicos, de cobre, plomo, zinc, oro, de plata, plomo, zinc. Generalmente acá en el centro donde estoy ahorita trabajando es donde zinc. Tienes MBTs o Mississippi Valley en todo lo que es la cordillera oriental, asociados a una unidad que es el grupo Pucará, rocas calcáreas. Tienes scars de oro, cobre en el sur, de plata, plomo, zinc en el centro. Depósitos de reemplazamiento, o los definidos actualmente como CRDs, ¿no? Que son, digamos, tienen bastante relación con los scars. Epitermales de oro y plata, todo lo que es el vulcanismo, sobre todo el vulcanismo cenozoico, vamos a más adelante, que corresponde a la unidad del Calipuy. Los pórfidos de cobre y molibdeno, que son prácticamente los que pagan las cuentas en el Perú, son los más ricos. Como podrían ustedes saber, el 69% aproximadamente de las exportaciones mineras corresponden a la minería del cobre. Y solo el 12% es de oro y el resto son polimetales, ¿no? Y unas diferentes a lo largo de prácticamente toda la costa, que se extiende hasta Piura, algunas otras vetas en Patás, que son vetas de oro relacionadas a intrusivos, ¿no? Más de todo se relaciona más que todo a la pequeña minería artesanal, ¿no? Los informales son los que explotan ese tipo de vetas auríferas, ¿no? Y aquí podemos observar la distribución de los depósitos minerales en todo lo que es el orógeno andino, ¿no? Como les decía, lo que trata la metalogenia es de identificar los diferentes depósitos de minerales y agruparlos en base a sus características geológicas, ¿no? En base a su génesis, ¿no? Y a la edad, la génesis, control estructural, el tipo de metal, ¿no? El tipo de depósito, ¿no? Por ejemplo, en Piura tenemos la más importante, que es la franja de Cretácico Superior Paleoceno, de meses de cobre, zinc, oro, donde tenemos a Tamo Grande, ¿no? Para los que no tienen conocimiento, Tamo Grande no es un solo yacimiento, no son varios targets de Tamo Grande. Tienes el TG1, TG3, B5, TG2, el B1 también, son varios, digamos, zonas que definen todo el yacimiento de Tamo Grande. Tiene una franja de epitermales donde se encuentra Yanacocha y Pierina, en el Océano y Mioceno. Tienes polimetálicos, scars y reemplazamiento, como los que están en el Cerro de Pasco, en el centro. Iron Oxide Copper Gold, o IOCGs, de cobre, hierro, oro, como Marcona, Monterrosas, Ron Condestable. Toda la franja de vetas relacionadas a intrusivos de Nazca, Palpa, hasta Arequipa, hasta Chala se va. Los pórfidos más ricos del Perú, los que pagan las cuentas, que es del Paleoceno-Eoceno, como son Cojano, Toquepala, que Yabeco, que está ahí metido. En el sur también hay epitermales de oro plata, como Selena y Arcata, que son más pequeños, ¿no? Son estructuras. Yanacocha y Pirina son tajos abiertos. Y así, ¿no? Diferentes tipos de depósitos que están agrupados y representados en este mapa, que es el mapa metalogenético del Perú, ¿no? Y estas franjas están, digamos, enumeradas por edades, ¿no? La franja 1 es la más antigua,
y la franja 23 es la más joven, por decirlo, ¿no? Tenemos franjas desde el Paleozoico hasta el Mioceno, ¿no? Vamos a ver más adelante cuando desarrollemos cada una de ellas. Bueno, en el Paleozoico, vamos a la parte geológica, litológica. No sé si ya llevaron geología histórica. Hay un montón de formaciones definidas que han definido los geólogos entre los años 60 y hasta el 2000, ¿no? Como podemos ver acá en el noroeste del Perú, universidades paleozoicas son formación Cerro Negro, formación Roseco, Grupo Tabacones, Grupo Salas. Hacia la parte oriental, pero el Perú central, tenemos el Grupo Excelsior, el Grupo Contaya. Son un montón de formaciones. En este caso la mayoría son formaciones sedimentarias, formación ananea. Y aquí lo que quiero yo rescatar, y la más importante, es esta formación ananea, que está en negrito, porque es ahí donde, en el corridito acá en Puno, de la cordillera oriental, porque es aquí donde se desarrolla o existen yacimientos mineros importantes, ¿no? En la formación Sandy y la ananea, ¿no? Que nos van a definir incluso una franja metalogenética en ese sector. Otras formaciones del Paleozoico superior. Ya en el Paleozoico superior, bueno, aquí tenemos solamente unidades sedimentarias. En el Paleozoico superior tenemos el grupo AMBO, ya había en este sector de la cordillera oriental, hubo una transgresión marina que generó en el sur del Perú, que generó las calizas Copacabana. Como va a ser, estas calizas son importantes porque en este sector hay asociado un yacimiento, y ya en el norte y centro del Perú, a finales del Paleozoico, en el Pérmico, hay un vulcanismo, ¿no? Algunos autores definen que hubo un rift ahí por un adelgazamiento cortical, y hay un vulcanismo que el grupo Mitu, ¿no? Que es una secuencia volcánico sedimentaria. También va a ser importante en la generación de yacimientos en este sector, ¿no? ¿Por qué? Y las unidades magmáticas del Paleozoico, al menos las más importantes que podría mencionar aquí, es el batolito de Patás de edad devoniano, que aflora aquí en este sector, digamos, en la parte de ceja de selva o del departamento de Libertad. Aquí hay muchos yacimientos importantes, que son de mediana minería, como son todas y también me define una franja metalogenética, que es la franja de depósitos orogénicos de oro, relacionados a intrusivos del carbonífero pérmico. Tenemos en este sector Aricoma, Limbani, Coasa, Macusán y Sangabán, en este sector de Puno, que son del Permo-Triásico. Aquí también hay una mineralización importante. Aquí tenemos el yacimiento de San Rafael, y también tenemos ahora con los descubrimientos de litio que se encuentran ahí, ¿no? Y en la parte central, en el Perú central, un evento magmático importante es el batolito de San Ramón, el cual está asociado a mineralización de tierras raras. Al igual que en la costa del batolito de San Nicolás, del Silúrico. También aquí hay unos estudios que han identificado algunas anomalías de tierras raras, ¿no? Y aquí entre la frontera entre Ayacucho y Apurímac, ¿no? Tenemos el macizo de Querobamba, es un intrusivo totalmente, como un granito rojo, tiene bastante feldspato potásico, ortosa, tiene bastante ortosa, y aquí hay algunas estructuras, algunos yacimientos auríferos en este sector. Entonces, este magmatismo, ¿no? Sobre todo el que está tirado hacia la cordillera oriental, nos ha generado tres franjas metalogenéticas, ¿no? La primera y la más antigua, como les decía, en la Rinconada ananea, son depósitos de oro en rocas metasedimentarias del Ordovícico Silúrico devónico, ¿no? Todo lo que es la formación Sandia y ananea. Ves aquí
Es generalmente estructuras de oro que están relacionadas, hospedadas en estas rocas metasedimentarias y relacionadas al magmatismo pues, que les mencionaba acá, ¿no? El Aricoma, el Limán y Coasa. Y bueno, esto se extiende hasta del sur hacia el norte, ¿no? Hasta el centro-norte. Después tenemos los depósitos orogénicos de oro, plomo, zinc, cobre del carbonífero pérmico, que están relacionados al batolito de Patás, como les mencionaba, en la Sierra de la Libertad, que es Patás, Parcoy, Poderosa, Buldibullo, y hay un montón ahí de vetas auríferas en este sector. Hay muchas. Y tenemos la tercera franja del Paleozoico, que son depósitos de oro, wolframio, estaño, molibdeno, oro, cobre, plomo, zinc, relacionados con intrusivos y pórfidos de bauxitos scars de cobre, plata del Pérmico Triásico, ¿no? Uno de los más conocidos de los scars es la mina cobriza, que podemos observar aquí una secuencia de esta mina, de cómo se generó. Lo tenemos aquí en el basamento. Tenemos las calizas Copacabana. Tenemos aquí. Tenemos, la intrusión de las rocas intrusivas permotriásicas, que al contacto con las calizas Copacabana, pues han generado aquí un scar, ¿no? Uno de los scars, bueno, desde que se conoció era más grande, ¿no? Para los que se descubrieron en la época. Y después, posteriormente, pues tenemos todo el vulcanismo del Permo-Triásico, del grupo Mitu, ¿no? Y en el Triásico superior, ya después de que se cerró, digamos, el rift o terminado el vulcanismo del Mitu, entre los 215 y los 201 millones de años, hubo una transgresión marina muy fuerte de norte a sur, ¿no? Y generó toda una secuencia carbonatada que se conoce como el grupo Pucará, ¿no? Como ustedes saben, el grupo Pucará actualmente es uno de los metalotectos muy importantes en este sector de la cordillera oriental, porque está relacionado a mineralización de depósitos de tipo Mississippi Valley. Y generalmente estos son de zinc, plomo, zinc, ¿no? El elemento depende pues, de la abundancia. Si hay más zinc, se le llamará plomo zinc. Si hay más plomo, se le pone plomo zinc, ¿no? Y hacia el lado, digamos, del noroeste, en lo que es la cuenca, la actual cuenca Lancones, había algún vulcanismo, ¿no? Que se llamaba la formación La Leche. Vulcanismos pequeños. En el Jurásico superior, este vulcanismo que había en la costa al noroeste es el que se conoce como Volcanicus Oyotun. La transgresión continúa, pero el mar se va retirando poco a poco y hay una erosión de este sector y forma que algunas rocas carbonatadas o margas, ¿no? Margas calizas con sedimentos. Pero continúa, al menos en la parte norte-centro del Perú, la transgresión y continúa depositándose el grupo Pucará, ¿no? En este caso la formación Condorcinga. Y hacia el sur del Perú inicia con un vulcanismo que se conoce como la formación Chocolate. Y en el Jurásico superior, en el centro norte, el mar se retira por completo. Empieza acá un vulcanismo casi en toda la costa, ¿no? Que en el sur se conoce como formación Hawái y Baneros, en el norte como grupo Puente Piedra. Esto va a ser un vulcanismo previo a lo que se conoce como el grupo Casma, que vamos a hablar un poco de este grupo. Y donde se había depositado el grupo Pucará, empieza una sedimentación intensa y se forma, y bueno, origina la formación Chicama, ¿no? Entonces, y en el sur del Perú, esta sedimentación del Jurásico superior da inicio al origen de lo que se conoce un grupo sedimentero que se conoce como el grupo Yura, con sus unidades Puente, Casillos, Labra, Gramadal y Hualguani. Y vamos a ver más adelante que esta formación
Gualguani, ¿no? Que son areniscas cuarzosas, sobre todo en este sector del Perú, en el sur, entre Apurímac sobre todo, es, para mí, yo le estoy postulando que es un metalotecto importante, al menos en este sector de Apurímac, ¿no? Ya más adelante le voy a explicar por qué. En el Jurásico Medio y Cretácico Inferior tenemos tres tipos de depósitos, o podemos agrupar tres tipos de depósitos. Podemos agrupar a los pórfidos de cobre molibdeno del Jurásico Medio y Superior, como podemos ver aquí, entre 165 y 155 millones de años. Son estos de acá. Y se forman algunos depósitos de hierro cobre-oro, o hay IOCGs, en el Jurásico Medio Superior, como Marcona. Y tenemos los pórfidos scars del Jurásico Superior hasta Cretácico Inferior, que eso ya corresponde acá al norte de lo que se conoce como la cordillera del Cóndor, ¿no? Hay un pórfido identificado que se llama el Tambo, que incluso se extiende hasta el lado ecuatoriano. Bueno, no se extiende, digamos, es parte también de una franja de pórfidos que está en el lado ecuatoriano, ¿no? En Ecuador, creo que ahí está el pórfido más grande de Ecuador, que se llama Guarinza. Ya en el Cretácico Inferior es digamos, una época de sedimentación, full sedimentación. En el norte, en el centro norte, se ha tirado hacia la cordillera occidental, se forma otro de los grupos más importantes, o metalotectos, como es el grupo Guayarisquisga, con sus 4 formaciones: formación Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat. Claro que no todo el grupo es sedimentario areniscoso, sino también tiene algunos niveles de calizas, como vamos a ver, como la formación Santa. Pero en este grupo de Goyar, la formación, digamos, más importante, metalotecto en este sector, es la formación Chimú, que es del Cretácico Inferior. Y como vamos a ver, esta formación Chimú es un metalotecto también en este sector, o en la parte norte, sobre todo en la región de la Libertad. Está relacionado a un tipo de mineralización de oro-plata. Y en el sur se conocen estas mismas unidades, bueno, este mismo tipo de litología, le dieron el nombre de formación Murco y formación Huancané. Dependiendo, el Murco está más tirado hacia el occidente y el Huancané vale más en Cusco. Entre el Albiano y Cenomaniano, el Cretácico Inferior, tenemos en el norte, aquí, bueno, hacia la costa, tenemos pues todo lo que se conoce actualmente como Grupo Casma, ¿no? Por lo general, el Casma lo conocen como una unidad volcánica, ¿no? Pero es una unidad volcánico-sedimentaria. Y justamente en este proyecto que estoy ahorita trabajando, estamos diferenciando el Casma y nos hemos dado con la sorpresa de que la mayor parte de la mineralización está en la parte sedimentaria, la parte calcárea, entre los volcánicos. Y empiezan los primeros pulsos del batolito de la costa, del Cretácico Inferior, según algunos autores, empiezan desde aquí y se extienden hasta el Cretácico Superior. Hacia la parte más oriental, todo lo que es la cordillera occidental, perdón, hay una transgresión y tenemos la formación o el origen de las formaciones Inca, Chula y Paretamo, que son secuencias calcáreas muy potentes, ¿sí? Y que en el sur se conocen como la formación Alcurquina y la formación Ferrobamba, que también son unidades calcáreas. Y el Ferrobamba es, digamos, la roca hospedante de lo que actualmente se conoce como el yacimiento de las Bambas. Habrán escuchado hablar de él. Ahora último que tiene problemas sociales, pues es un scar uno de los más grandes scar que se tienen. El Cretácico Superior, en el sur del Perú, inicia el vulcanismo del Toquepala. El batolito de la costa empieza a tomar fuerza en toda la costa, valga la redundancia. Bueno, hay esta falla que es conocida como la falla de Tapacocha,
delimita el batolito con una transgresión marina, vivo acá, como se forma en la formación Quilquiñán, Cajamarca, Chelendín, el Jumacha aquí en este sector, en el centro del Perú, a la altura de Ancash. El Jumacha es donde se hospeda la mineralización en la mina Antamina, y en el sur, pues como mencioné, inicia un vulcanismo, el Toquepala, ¿no? El Cretácico superior se extiende hasta el Paleoceno. En el Cretácico superior post-antoniano, el batolito se acrecenta, o como podrán observar aquí en el turoniano santoniano, el batolito está más tirado hacia, digamos, hacia la línea de costa, y en el Cretácico superior, el batolito como que el arco magmático, por decirlo, vamos a llamarlo arco magmático, se tira un poco hacia el lado, digamos, oriental, ¿no? O sea, va migrando, ¿eh? ¿Por qué migra? ¿Por qué, digamos, se mueve, varía la ubicación del arco magmático? Es por un tema tectónico, netamente de subducción, que ahí se lo voy a explicar más adelante. Y una sedimentación intensa, pues, hacia el lado oriental del batolito. ¿Qué tenemos? También tenemos aquí depósitos de hierro, cobre, oro, sulfuros masivos y pórfido, ¿no? En el Cretácico inferior tenemos toda la cuenca Cañete, tenemos a Tamo Grande en el norte, con un yacimiento de BMS gigante. Bueno, tenemos todos los IOCGs, ¿no? El Hierro Morino, El Paraíso, Hierro Caribe, Monterrosa, Seriana, Raúl Condestable, ¿no? Y algunos pórfidos como reconocidos que, supongo que por nivel de erosión, aparecen ahí. ¿Cómo ha sido el régimen tectónico en este Cretácico inferior, o por qué se generaron los BMS, ¿no? Como sabemos, los BMS son de vulcanismo submarino. Entonces, ¿qué pasa? El arco magmático, digamos, el ángulo de subducción, el régimen era de extensión-transtensión, con un ángulo muy fuerte, el ángulo de subducción, que ocasiona una apertura aquí en esta parte de la corteza, un adelgazamiento cortical produce, aquí la corteza se abre y inicia el vulcanismo, ¿no? Eso es lo que quería que vean en el video, cómo es un vulcanismo submarino. Ya mañana que le pase el video se lo va a pasar. Y generalmente el magmatismo, debido al adelgazamiento cortical, es un magmatismo toleítico alcalino, ¿no? Con enriquecido en potasio. Y esto, bueno, este es el régimen general de la cuenca Casma, que se puede tomar como modelo para la cuenca Lancones, en el noroeste del Perú. Como sabemos, pues, esta región también es una región muy rica en minerales, tiene bastante diversidad de yacimientos. Y aquí podemos observar las franjas metalogenéticas en lo que esto lo definimos el año 2012, 2009, de 2009 se definieron estas franjas. Y tenemos pórfidos skarn de cobre oro del Jurásico superior, que son estos, ¿no? El Tambo Huaquíes, con los que mencionaba, esta franja que se extiende hasta el Ecuador, ¿no? En Ecuador también hay unos pórfidos registrados aquí. Tenemos los sulfuros masivos volcanogénicos de cobre zinc del Albiano, como está muy grande. Tenemos pórfidos de cobre molibdeno del Cretácico superior, están asociados al emplazamiento del batolito de la costa. Tenemos Chancadora, Leopotrubayo, aquí está mal, aquí por ello es más un BMS más que un pórfido, igual que Tomapampa. Aquí tenemos Chancadora, tenemos otro que se llama Curilagartos, tenemos Cuchicorral, ¿no? Como pórfidos. Y tenemos epitermales de oro, plata, también asociados a este evento, que es todas las vetas informales que hay acá, ¿no? Bolsa del Diablo, por mencionar, Servilleta, Pilares, Pampa Larga, Cachaquita, hay un montón de sectores ahí, San Sebastián, que digamos, que son donde está ubicado toda la actividad minera artesanal, informal, ilegal, como le quieran llamar. ¿Cuál es la estratigrafía general, digamos, generalizada de la cuenca de Lancones? Tenemos hacia la base volcánicos submarinos, lavas almohadilladas, a
cual se relaciona, en el cual se emplaza el yacimiento de Tambo Grande. Posteriormente tenemos una secuencia volcánico-sedimentaria de la formación La Bocana. Bueno, esta columna fue definida por Buenaventura el año entre los 2000 y 2004. Ellos definieron Bocana inferior, Bocana media y Bocana superior. Y dentro de estos estudios que hizo Buenaventura, ellos han definido que en este nivel de la Bocana media, donde hay algunos niveles calcáreos también, se encuentran los B-meses, pero son, digamos, de menos volumen, son por lo general de plomo sin cobre, ¿no? Son Cerro Colorado, el Papayo, Putrobayo, Tejedores y La Bocana. Y bueno, o sea, ya posterior al vulcanismo La Bocana, tenemos algunos scars, unos yacimientos de hierro, como el Noque, Papas Quemadas, y todas las vetas ya a un vulcanismo ya más cenozoico, lo que es volcánico Lancones. Así le dominaron de volcánico Lancones, como Alumbre, Bolsa del Diablo, y un montón de, un sinfín de vetas que existen por ahí, ¿no? Esta es una vista desde el cerro donde está, no sé, los cañones de Tambo Grande, donde está ese Cristo, hacia el sur. Solamente en este sector, donde ves aquí, puedes ver aquí, se puede observar esta roca, es una sílice con bastante contenido de hierro. En estos óxidos de hierro, con esta sílice, donde tenemos pues casi, en ese cerrito habrá pues 1 millón de onzas de oro, casi 2 millones de onzas de oro. Ese cerro que ahora está totalmente poblado. Aquí podemos ver son 64 millones de toneladas con 1.6% de cobre, 1.1% de zinc, 0.6 gramos por tonelada de oro y 28 gramos por tonelada de plata, ¿no? En el TG3, que es pasando el río, ahí por acá creo que pasa el río, pasando el río, pues ahí tienes 82 millones de toneladas con estas layers, ¿no? Casi 1 gramo de 0.8 gramos por tonelada de oro, ¿no? Aquí una sección del TG1, como les decía, casi 2 millones casi 4 millones de onzas de oro que tiene en esta zona del TG1, que es donde está, digamos, que es lo que está donde está el pueblo, ¿no? El TG1 es este de aquí. O sea, digamos que el pueblo de Tambo Grande, donde está ese Cristo, está sobre 4 millones de onzas de oro. Aquí podemos observar el modelo que hicieron los de Manhattan, una zona de óxidos, una zona de pirita masiva, el SU0, el SU1 de pirita con carbonatos, pirita, que es este de aquí, pirita calcopirita, y pirita pirrotita también debe haber aquí, ¿no? Y los diques, digamos que son los que han enriquecido toda esta zona, ¿no? Los diques posteriores. Aquí otro corte, un modelo de la zona de Tambo Grande, ¿no? Aquí una sección delgada donde puedo ver la pirita, calcopirita esfalerita. Y bueno, aquí todo este sector donde se encuentra la mineralización importante, los sulfuros masivos, ¿no? Y el oro entrampado dentro de lo que es el bario o baritina. Cuando ustedes exploren por BMS, el bario es un indicador. Generalmente tienen algunos niveles de baritina, o en otros, como los que estoy viendo ahora, no he visto baritina, pero sí las leyes de bario son muy altas, ¿no? Entonces debe estar una baritina muy fina ahí, ¿no? Pero el bario es un indicador de este tipo de depósitos, ¿no? Así como el bismuto lo es de los scars. Cuando hagan algún análisis geoquímico, tienen que irse no solamente a los económicos, sino a los que te van a los elementos que te van a permitir interpretar, ¿no? Y bueno, aquí las franjas del Cretácico superior, o los tipos de depósitos del Cretácico superior, ¿no? Bueno, pórfidos, bemeses, epitermales, sulfuros masivos, relacionados a intrusivos acá en el sur del Perú, los bemeses de la cuenca Cañete, ¿no? Como Cerro Lindo, Peruar, Aurora Augusta.
a lo que les mencionaba, por ejemplo, Perubar tiene una capa bien potente de baritina. Es más, están explotando solamente baritina, ni siquiera le hacen caso al plomo y al zinc. Y acá donde estoy ahorita, que es un BMS que se llama La Palma, que está cerca, está a 10, 15 kilómetros, es en línea recta, dentro del mismo corredor de BMS. No tiene baritina, pero el contenido de bario en el muestreo es bastante alto. Eso ya me permite definir como un BMS. ¿Y cómo fue el régimen en el Cretácico superior? Fue tectónico prácticamente neutral, o sea, no había transtensión ni compresión, como dice ahí, neutral, con un ángulo un poco menos, más agudo, no tan recto como el Jurásico superior. El magmatismo todavía se mantenía el magmatismo tolítico calco-alcalino, ¿no? Y aquí, digamos, es un poco tectónico neutral compresivo, ¿no? Empieza a comprimir y se empieza a cerrar aquí la cuenca, empieza a sedimentar, ¿no? El Jurásico superior. La Saucha es otro de los BMS definidos por Buenaventura en el año 2004, 2003, 2004, por ahí, ¿no? Y ellos lo han definido acá en la zona de óxido, ¿no? Es un Gozan que aflora ahí en la Saucha, es antes de llegar a Paimas, hay un desvío. Bueno, tienen esos Gozans con estos valores, ¿no? Con 0.77 gramos por tonelada de oro, 6 gramos por tonelada de plata y 0.14% de cobre. Ese 0.14% de cobre económicamente no es rentable, pero en una zona lixiviada, oxidada, es un valor bastante anómalo, ¿no? Nosotros cuando exploramos geoquímica, cuando sacamos nuestra interpretación geoquímica, con una anomalía de 300 ppm de cobre, que equivale a 0.03%, ya lo consideramos como una anomalía. ¿Por qué? Porque son muestras tomadas en superficie. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer un muestreo o interpretar una base de datos, ubíquense en eso. A partir de 300 ppm, si la muestra es de superficie, es anómalo, ¿no? Porque ese valor anómalo algo lo alimenta debajo. Bueno, aquí una sección delgada de la mineralogía que se encuentra en la Saucha, ¿no? Algunas covelitas, son, digamos, parte de los minerales secundarios, piritas y esfaleritas. Piritas con cuarzo, covelitas y esfaleritas con cuarzo. Otros depósitos de BMS, bueno, una Cerro Colorado, es una ventana exhalativa, o como le llamamos un feeders. Higuerón, que fue definido con geofísica, creo que ahí por temas sociales Buenaventura no llegó. La Bocana de Pichones, que tenemos ahí 400 ppm de cobre y 350 ppm de zinc, ¿no? En estas zonas lixiviadas es anómalo, ¿por qué? Porque como son elementos muy móviles, entonces ya te puede dar una idea o es un indicio de que estos valores están siendo alimentados por algo más abajo, ¿no? Y Potroballo, donde podemos obtener aquí sílice ferruginosa, con especularita también, bastante especularita hay aquí, y algo de magnetita, o pirrotita, ¿no? Y las becas epitermales de oro-plata que están más hacia el norte, donde, como les mencionaba, están toda la minería informal, que están generadas por el intrusivo y hospedadas en los volcánicos Lancones, que principalmente son de cuarzo con óxidos, hematitas y jarositas, menos sulfatos, ¿no? Jarositas es un sulfato, no es un óxido, potencias que varían entre 0.1 hasta 1 metro aproximadamente, ¿no? Aquí pues la ley va a variar de acuerdo a la beta. Las vetas más angostas son más ricas y las vetas más anchas ya tienen menor ley. Acá hay unas fotografías de la parte de alteración, ¿no? Como se tiene una alteración de adularia, silicita y yita, entonces esta adularia ya me indica que es un sistema, digamos, de un pH alcalino, ¿no? No tan ácido, entonces podríamos interpretarla que tratarían de vetas de baja sulfuración, así la definimos en ese tiempo, ¿no? Y pues también por las texturas cruciformes o coliformes, que son texturas que se forman digamos, en ambientes de baja temperatura.
En Cerro Servilleta, que es una de las zonas, digamos, más minadas por los pequeños mineros, porque ahí los valores, como ven, han dado hasta 270 gramos por tonelada, casi no, más de 8 onzas, 9 onzas. Y valores anómalos de cobre mayores a 3000 ppm, por lo cual por ahí debe estar algún intrusivo, algún pórfido cercano debe estar por ahí, ¿no? Debido a estos valores altos. Nosotros, como no era nuestra labor seguir explorando, solo lo dejamos como una posibilidad. Acá podemos observar algunas de las leyes de Cerro Servilleta, ¿no? Valores de cobre de 1368, 3400, de plata, de oro 18 gramos, media onza, una de casi 9 onzas, 41 gramos, valores muy altos, ¿no? Plata mayor a 10 gramos, 10 ppm, 10 gramos por tonelada, ¿no? Y bueno, todo eso nos sirve para poder relacionar interpretar la relación espacio-tiempo y mineralización. En este sector, al menos, tenemos hacia el Cretácico inferior a superior, entre 115 a 104 millones de años, que es donde se forma Tamu Grande, con el vulcanismo del Ereo. Y después viene el volcánico La Bocana, en un ambiente más somero, con intercalaciones de sedimentos, que se genera tejedores, Potrovayo, La Saucha, otros BMS. Posterior viene ya el plutonismo de la costa, el batolito de la costa, y me va a generar todas estas estructuras de los pórfidos y todas las vetas epitermales que les había mencionado, ¿no? Entre los 43 millones de años y los 70 millones de años. Bueno, hacia la parte de la línea de costa, relacionado a los samotapes, ahí hay algunos intrusivos, ¿no? Un magmatismo paleozoico, que son intrusivos prácticamente permotriásicos entre 229 y 222 millones de años, que según los artículos de Bellido, la química, la geoquímica, la litogeoquímica de este magmatismo podría estar relacionada a tierras raras, ¿no? A la ocurrencia de tierras raras, ¿no? Que podría ser, tenemos ahí la mina andalucita ahí, creo, relacionada a esa. Y en dominio cenozoico, más atirado hacia la cordillera occidental, ¿no? Tenemos ahí algunos stocks del Mioceno de entre 19 y 12 millones de años. Tenemos a Río Blanco, ¿no? Ya posterior, ya más tirado hacia la cordillera oriental y la faja subandina, tenemos algunos en todo lo que es la cordillera del Cóndor, ¿no? Ese magmatismo del Jurásico Cretácico, que les mencioné, que tiene la franja hasta el Ecuador. Tenemos algunos pórfidos, como el Páramo, aquí es Bolatán, y el Tamo hacia el Cretácico inferior superior. Y algunas vetas de oro, ¿no? También hay en ese sector de la cordillera del Cóndor hay bastante minero informal. Es, digamos, el resumen del noroeste del Perú, ¿no? De la relación espacio-tiempo, magmatismo y mineralización. Un resumen, resumiendo toda la cuenca de Lancones, tenemos un complejo volcánico basal, donde genera los yacimientos que están en Tamu Grande. Posteriormente, el volcánico sedimentario, que genera los BMS tipo Curoco de zinc, plomo, cobre. El batolito de la costa, que me va a generar toda la mineralización epitermal, hidrotermal en la cuenca. ¿Sí? Ese es finalmente. Y hacia el sur, en todo este sector, la faja costanera entre Ica y Guaral, tenemos también yacimientos de BMS, ¿no? Y con la característica, bueno, la mayoría de ellos se identificaron porque se encontraron en estas zonas oxidadas, estos gozans. Y estos gozans, como les decía, dieron valores anómalos de cobre. No económicos, pero sí anómalos. Y aumentaron los estudios y encontraron lo que se encontraba, ¿no? Yacimientos grandes como Cerro Lindo, Palma, María Teresa. Esto es tomado de Darwin en el año 2000,
creo que hizo su tesis Darwin Romero, 2008. Hizo unas dataciones Darwin Romero en este sector y hizo dató en realidad dató solamente un yacimiento que que es María Teresa, el número 5 aquí, y dijo, no, todos los BMS están en este sector, ¿no? en este nivel, del Maastrichtiano, del Cretácico superior, casi Paleoceno, y definió una cuenca Cretácico superior Paleoceno, que justamente ahora como que no estamos muy de acuerdo con eso, porque María Teresa se encuentra solamente en volcánicos, y no sé, acá, luego les voy a mostrar algo inédito. ¿Sí ven el papel? ¿No lo ven? No, no. O sea, ahí hemos encontrado unas columnas que no están en volcánicos, la mayoría de veces, están en la secuencia volcánico-sedimentaria de calizas, de lo que se conocía anteriormente como formación Chilca, en un nivel más inferior, más o menos por aquí, entre el Biano y Cenomaniano. Entonces, de sur a norte, Cerro Lindo está por irse en la base de la columna, viene Palma, y a medida que va yendo hacia el norte, estos BMS están aquí estaría Cerro Lindo, estaría aquí, Palma estaría por aquí, Malducho, Peruar por aquí, y María Teresa sí estaría en este sector, que él ya lo ha datado, ¿no? Entonces, bueno, de repente el próximo año que tengamos resultados de las dataciones que estamos tomando, esto podría cambiar, ¿no? Es que, con la ubicación de los yacimientos podría cambiar, ¿no? La geología aquí está bien definida. Aquí, bueno, una vista general de dónde se ubican. Este es el grupo Casma, el Batolito y, bueno, toda la parte calcárea, ¿no? Y tenemos toda la franja de la cuenca Cañete, que viene hasta Cañete y después viene la cuenca Guarmey. El magmatismo aquí, si se dan cuenta, tienes el grupo Casma, o volcánico Casma, al tirar la línea de costa, y en dirección de oeste hacia el este, el arco magmático ha ido migrando poco a poco, ¿no? Tenemos el volcanismo del Casma, el Jurásico superior, Cretácico inferior, más atirado hacia el este. Posterior viene el Batolito de la costa. Posterior al Batolito de la costa viene el arco magmático del Calipuy, ¿no? Todo lo que es volcanismo Calipuy, que es un metalotecto importante porque está relacionado a mineralización de oro y plata. Ya, digamos, cuando se empieza a apagar el Calipuy, ahí se generan diferentes stocks que cortan al volcanismo Calipuy, y es en estos stocks donde también se generan varios yacimientos de edad mioceno, y posteriormente, finalmente, un magmatismo miocénico, que se conoce como Batolito de la Cordillera Blanca, que está relacionado a alguna mineralización de wolframio. Vamos a ver un yacimiento que se llama Pasto Bueno, que tiene cristales de casi 20 centímetros, ¿no? Entonces, ¿por qué es la migración? ¿Por qué esta migración del arco magmático, ¿no? De oeste a este? La respuesta es muy sencilla, es porque el ángulo de subducción ha ido variando a lo largo del tiempo, desde el Cretácico inferior, como había mencionado, ¿se acuerdan? Es muy casi recto, ¿no? Esto le llaman una cuenca tipo Mariana, jala esta parte de la corteza, adelgaza la corteza al medio, rompe, genera vulcanismo submarino, y aquí se generan BMS, ¿no? En el Cretácico superior decrece el ángulo de subducción, ¿no? Y ya empieza a cambiar de una transtensión ligeramente a una compresión, ¿no? O transpresión. Y empieza a generar otro tipo de magmatismo aquí, ¿no? Se hace más calco-alcalino. Y ya en el Eoceno, Plioceno, digamos, observan aquí, está la zona de difusión. La zona de difusión aquí migra hacia el este, y aquí ya cuando el ángulo es mucho más agudo, ya esta zona de difusión
se va más hacia el este, pues aquí tenemos toda la franja epitermales, todos los yacimientos más recientes, ¿no? Ya ahí se hace un régimen mucho más compresivo y un magmatismo más calcoalcalino, porque aquí la corteza ya es más gruesa, ¿no? Es la razón por la cual el magmatismo se hace más alcalino, porque digamos el espesor cortical es mayor, ¿no? Como podemos ser mayor que acá, mayor que acá. Y en el Paleógeno, vamos pues en el norte del Perú, prácticamente casi toda la cordillera de los Andes se forma, da origen al grupo Calipuy, vulcanismo cenozoico, más conocido como grupo Calipuy, que se conoce al norte, al sur como formación Huilacoy. Bueno, son nombres que han cambiado, esto también fue volcánico Quellaveco, ¿no? Y todo este vulcanismo está relacionado a un tipo de mineralización también, de oro plata generalmente, epitermales. En el Neógeno sigue el vulcanismo, sobre todo en el sur. En el norte el vulcanismo se va apagando y en el sur el vulcanismo se acrecenta, que de hecho hasta actualmente sigue el vulcanismo en el sur, ¿no? Tenemos el grupo Tacás, el grupo Barroso, que es el último evento volcánico importante que se ha tenido al menos en el sur del Perú. Y en el norte ya pues el vulcanismo se empieza a apagar, ¿no? Empieza a sedimentar. Entonces en el Eoceno y Plioceno tenemos un régimen totalmente compresivo, con un ángulo de subducción muy agudo y un magmatismo calcoalcalino a alcalino, ¿no? Es como les mencioné, debido a que ya la corteza se hace más espesa. Y tenemos pues toda la generación de yacimientos epitermales de oro, plata, scars, pórfidos de cobre, wolframio, ¿no? Que les mencioné, relacionados al batolito de la Cordillera Blanca, en el sector norte, centro-norte. Entonces, y en el Cenozoico, bueno, es, digamos, la época donde se ha generado la mayor cantidad de yacimientos, o los más ricos, ¿no? Pórfidos de cobre, relacionados con intrusivo de Paleoceno y Eoceno, que ahí donde está Cuajone, Quellaveco, pórfidos, scars de cobre, molibdeno, oro, zinc, depósitos de cobre o de hierro relacionados con intrusivos de Eoceno-Oligoceno, que es lo que corresponde al, se encuentra sobre todo en Apurímac, relacionado al batolito de Nahuel Yauri, que ese sí lo vamos a ver un poquito más a detalle. Los Mississippi Valley, epitermales de oro plata del Oligoceno, Mioceno, franja de estaño cobre en Puno, donde está San Rafael, pórfidos, scars, de plomo zinc, depósitos polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno, que es una franja verde que está acá, esta de aquí, franja naranja, franja de epitermales de oro del Mioceno, depósitos del wolframio, molibdeno, cobre, relacionados con intrusivos del Mioceno superior, como es este es el batolito de la Cordillera Blanca, es pasto bueno, y los epitermales de oro plata del Plioceno, que son los más recientes, que están sobre todo en el sur, como son los yacimientos de Tucari y Santa Rosa, ¿no? Asociados a una formación que se llama las tobas del Kenamari. Vamos a verlo. En lo que respecta a los pórfidos de cobre, molibdeno y depósitos polimetálicos relacionados con intrusivos del Paleoceno y Eoceno, aquí están los depósitos más grandes del Perú, los que prácticamente pagan las cuentas del Estado, que son Cerro Verde, Cuajone, Quellaveco y Toquepala, ¿no? Que están asociados a dioritas y monzonitas como rocas, digamos, rocas madres o rocas generadoras. El control estructural regional de esta franja es el sistema de fallas Incapuquio, y aquí se han identificado dos épocas metalogenéticas, ¿no? Una del Paleoceno, entre 62 y 65 millones y 55 millones de años, como el Cerro Verde, y una del Eoceno entre 54 y 52 millones de años, ¿no? Hasta donde tenemos a Cuajone, Toquepala y Quellaveco, que son los pórfidos de cobre y molibdeno más grandes que existen en el Perú hasta ahora, ¿no? Como pórfidos. Después tenemos otra franja importante, que es el pórfidos scars de cobre, molibdeno, depósitos de cobre, oro y hierro relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno. En resumen, es todos los yacimientos que están relacionados al
emplazamiento de una unidad geológica conocida como Batolito Andahuaylas Yauri. Es un metalodetector muy importante en este sector del Perú, que tiene la mayor extensión, se encuentra en Apurímac, y está entre 42 y 30 millones de años. Y aquí pues tenemos las Bambas, que es uno de los más importantes de Scars en el sur, Katanga, Cotabambas, Trapiche, los Chancas, que justo hace 2 días la comunidad de Taperigo les quemó el campamento, Akira, Quechua, Tintaya. Esta es una vista, ¿no? Les mencioné diapositivas antes que la formación Gualguani, que es el tope del grupo Yura, que son areniscas cuarzosas del Cretácico inferior, yo lo consideraba un metalodetector. ¿Por qué? Porque en este sector muchos de los yacimientos de tipo pórfido, ya de cobre oro, cobre molibdeno, están hospedados en estas areniscas. Y unos están hospedados, otros están cubiertos, y otros están, digamos, estratigráficamente en el mismo nivel de las areniscas, ¿no? Entonces, por eso es que yo esta unidad, personalmente la considero como un metalodetector en este sector del territorio, ¿no? Esta es una sección geológica idealizada de la hoja 29Q. Y tenemos aquí estos intrusivos del Batolito Andahuaylas Yauri. Y tenemos las secuencias sedimentarias. Y estos posteriores, estos del Batolito, estos por lo generalmente son granodioríticos, ¿no? Pero estas dioritas y monzonitas, digamos, posteriores, que cortan a estas secuencias sedimentarias, es donde se genera la mineralización, ¿no? Vamos a ver ahí. Como por ejemplo en el pórfido Antilla. Que Antilla es un pórfido, lo tenía en la empresa de Pandoro, que consiste geológicamente en una intercalación de limolitas con areniscas de grano fino. En el tiempo que lo estudiaron, se llamaba Formación Choquibambilla, pero después llegaron unos geólogos que le cambiaron al nombre de Labra. Y las areniscas y cuarcitas de la formación Soraya, ¿no? Antiguamente se llamaba Soraya, siempre hay gente que quiere sobresalir y le cambia el nombre y le pusieron Gualguani. Actualmente se conoce como formación Gualguani. O sea que en la literatura de Antilla van a encontrar formación Soraya o formación Gualguani, es la misma formación. Que se encuentran en concordancia con la formación Choquibambilla, ¿no? Choquibambilla son calizas. Entonces, la mineralización se encuentra en este nivel, las areniscas. ¿Qué pasa? Estas han sido intruidas por el magmatismo del batolito, han fracturado, digamos, la roca, y ahí se ha instalado la mineralización. Han generado todo, digamos, el halo de alteración, todo, y se encuentra la mineralización hospedada en las areniscas, ¿no? Cada una sección del porfio Antilla con las perforaciones, ¿no? Podemos ver aquí en las areniscas, los diques que han cortado, que han generado la mineralización en este sector, toda esta parte. Hay una zona de enriquecimiento fuerte, una zona de enriquecimiento débil y una zona lixiviada, ¿no? Utupara es otro pórfido ubicado en la provincia de Antabamba, que también está relacionado a la formación Gualguani, como podrán ver aquí. Como decir, geológicamente se caracteriza por presentar secuencias clásticas y carbonatadas del Cretácico, y la mineralización está asociada o se asocia a un complejo intrusivo que ¿cómo se llama? No olvidé el nombre. Ya me olvidé el nombre. ¿Quién nos dio Utupara? De composición diurítica, por otra fase de Stox-Diekes de composición monzonítica, ¿no? Que son los que generan la mineralización. Y estas cortan secuencias clásicas de la formación Gualguani, Ferrobamba y Labra, ¿no? Pero la mineralización generalmente se encuentra aquí, en el Gualguani, asociada o en el mismo nivel estratigráfico de la formación Gualguani, ¿no? Alberto Bustamante, 2008, ¿no? Es el que hizo el estudio, su tesis de maestría, creo que hizo de este pórfido. Aquí podemos observar, tenemos la formación Gualguani aquí como, digamos, como tope.
y la mineralización aquí en este sector. El litio Utupara, y aquí está la mineralización. Aquí podemos observar, ese es el grupo Yura o el Walwani, y aquí es todo lo que está en la mineralización de Utupara. En este caso las areniscas están, digamos, actuando como una caja y un tope de la mineralización. ¿Y cómo se encuentran las areniscas cuando están relacionadas o están cerca a mineralizaciones de tipo pórfido? En este sector pues se encuentran así, ¿no? Con bandeamientos de óxidos, ¿no? Son areniscas cuarzosas, en general son blancas, pero acá se notan así amarillas, naranjadas, rojizas por los óxidos que tienen. Y a la sección delgada, pues encontramos algo de muscovita, sericita, ¿no? Acompañada con los mismos óxidos. El pórfido trapiche no está en sí hospedado en las areniscas, pero sí está en el mismo nivel del Soraya, ¿no? Toda la mineralización de trapiche se encuentra aquí, asociada a unas brechas al mismo intrusivo, pero en las areniscas que están alrededor se encuentran así, ¿no? Totalmente fracturadas, silicificadas en algunos casos, muy duras, pero el nivel de fracturamiento, de craquelamiento es bastante fuerte. Es una de las características de esta formación Walwani cuando está asociada o relacionada a mineralización tipo pórfido. Acá son unas imágenes de la geoquímica de sedimentos de quebrada que se tiene en GEMET. Si ustedes manejan algún software estadístico, pueden descargar toda esta base de datos de sedimentos y hacerle un kriging, o sea, hacerle una estadística. Acá en este caso hicimos un kriging con estos datos para identificar las anomalías, en este caso de oro, y ver cómo se distribuyen las anomalías de sedimentos, ¿no? Y algunas coinciden con algunos yacimientos, igual con las de cobre. Eso es más que todo para hacer una prospección regional, ¿no? De molibdeno. Sí. Ya en el Mioceno, entre los 24 y 10 millones de años, pues tenemos toda la gama de yacimientos epitermales, algunos pórfidos en el norte, epitermales de plata en el sur, yacimientos skarn, yacimientos de reemplazamiento. O sea, la mayoría de yacimientos en el centro norte son de esta edad, entre los 24 y 10 millones de años, ¿no? Tenemos epitermales asociados al vulcanismo Calipuy, hospedados en rocas volcánicas. Tenemos epitermales también asociados al Calipuy, pero hospedados en rocas sedimentarias. Si en el sur vimos al Walwani relacionado a pórfidos, en el norte tenemos al Chimú, que es de la misma edad, te recuerdan que lo mencioné, pero asociado a mineralización epitermal de oro y plata, ¿no? Un montón de yacimientos ahí, Cañariaco, Zipán, Sarconara, Minasconga, El Galeno, La Granja, Río Blanco, como pórfidos, Yanacocha, Lagunas Norte, Pierina, como epitermales, Cerro del Pasco, Colquijirca, Chungaris, Caicruz, Pachapaqui, como CRD, Antamina, como Scar, Magistral también es un pequeño Scar ahí, perdón, Magistral, pórfido Scar es en realidad Magistral, igual que la arena. No, la arena es un pórfido epitermal, perdón. Michiquillay como pórfido, un montón de... Hay, digamos, mucha variedad en la genética, en la génesis de los yacimientos, ¿no? Una de las franjas más importantes es la franja de pórfidos de cobre, molibdeno, oro, scars de plomo, zinc, cobre, plata y depósitos polimetálicos relacionados con estos intrusivos de edad mioceno, ¿no? ¿Qué podemos definir aquí o qué se pudo definir? 3 eventos magmáticos. Uno de 22 a 20 millones de años, como lo es el pórfido de Michiquillay. Otro entre 18 y 13 millones de años, que esto lo definió Raymond Rivera en el 2008, 2009, como Galeno, La Granja, Cañariaco, Minasconga, Cerro Corona. Y el último entre 5 a 10 millones de años, como Río Blanco, Tormocho, Antamina, Guanzalá, Contonga, Pachapaqui. Esto, digamos, en esta franja se pueden definir esos 3, por decir, eventos magmáticos o 3 épocas metalogenéticas dentro de esta franja metalogenética, dentro de esta franja, ¿no? Pórfidos, scars. Aquí
Pueden observar aquí, ¿no? Todos los porfios en este sector, en la altura de Cajamarca, y un aislado como el Río Blanco. Los conocen Río Blanco, han ido, es un yacimiento bien grande que no se puede explotar. Y hacia la parte central, en la altura entre Ancash hasta el norte de Lima, tienes toda la franja de scars y yacimientos de reemplazamiento, y un porfirio acá aislado como es Toromocho, que está en la subida casi por llevando a Ticlio. Aquí una geología, una vista rápida de los porfios de cobre oro más importantes en el norte, como son Milasconga, han oído hablar de hecho seguro, el Galeno, Michiquillay, que están, digamos, estructuralmente y regionalmente controlados por este sistema de fallas, conocida como sistema de fallas Punrecanchis. Tenemos aquí las secuencias volcánicos sedimentarias, volcánicas, y bueno, hacia el lado volcánico está Yanacocha, ¿no? Aquí tiene sedimentarias calizas, pero estos estrellitas son unos porfios que están relacionados a algunos stocks aquí. Como les mencioné, los stocks del Mioceno, lo vimos cuando el Calipuy se está, digamos, está apagando el vulcanismo Calipuy. Hay unos pulsos miocénicos que generan unos stocks, y es a esos stocks donde se genera la mineralización, o han generado la mayoría de estos porfios en el norte. Una vista de Río Blanco, hay unos recursos indicados e inferidos que son 177 millones de toneladas con 0.98% de cobre, según los estudios del 2003. Y los últimos estudios entre 2004 y 2005, 1.200 millones de toneladas, ¿no? 1.25 billones, a 1.250 millones de toneladas, a 0.7% de cobre. Es un yacimiento gigantesco. Algunas fotografías del porfirio tonalético, donde podemos observar aquí las metidas de cuarzo con su halo potásico, ¿no? Feldspato potásico. Cuarzo y feldspato, por eso rosadito es el feldspato potásico. Lo blanco es el cuarzo, ¿no? Epitermales de oro plata del Mioceno. Aquí, como les mencioné, habían dos tipos. Unos hospedados en rocas volcánicas, también con dos épocas de mineralización, entre 18 y 13 millones de años, que tenemos a Pierina Quirovilca, y entre 12 y 8 millones de años, ya más al norte, en Cajamarca, Yanacocha y Tantahuatay, ¿no? Entonces, estos son, digamos, dos épocas de mineralización se manejan en esta franja. Y hacia el sur, pues, tenemos también entre estas dos épocas, no hemos tenido dataciones de esos, pero están casi entre los 13 y 18, Acelene, Arcata, Poracoto, Arcopampa, Chila, Paula, Julcani. Y los que les mencioné, otro de los metalotectos del grupo Boyarisquisga, que es la formación Chimú, porque tiene la característica de tener mineralización, hospedar mineralización de oro plata. Este es del volcánicos, hospedados en volcánicos, Pirina. Vamos a una vista de Pirina rápida. Vamos a la andesita fílica, la alteración baggy, la alteración cuarzo-lunita, que aquí la vamos a ver un poco mejor, más unificada. Una de la alteración clásica de los yacimientos epitermales de alta sulfuración es la cuarzo-lunita, ¿no? Ustedes encuentran a lunita en un ambiente epitermal, definitivamente está en un ambiente ácido, sulfato, así se llama, que posteriormente lo podrían interpretar como de alta sulfuración. Algunos sulfatos de cobre, rodeado por alteración argílica, ¿no? La alteración argílica es una de las alteraciones más comunes en estos yacimientos epitermales, ¿no? Aquí podemos observar la alteración argílica en contacto con la alteración cuarzo-lunita. Y bueno, digamos, este es un pórfido cuarzo feldspato. Este está fresco, digamos, este es, digamos, el causante de toda esta mineralización. Quirovilca, que es un epitermal
en la Libertad, también definido como de alta sulfuración por la presencia de energita. La energita también es un mineral ácido que te permite definir, ¿no?, un ambiente, a la redundancia, ácido o de alta sulfuración, contenido de azufre. Ahí, aquí recién los que les mencionaba, ¿no?, las epitermales hospedadas en rocas sedimentarias. Entonces, la mineralización es del Mioceno, pero las rocas sedimentarias son del Cretácico. ¿Y cuáles tenemos aquí? Lagunas Norte, La Virgen, Rosario Belén y la arena también tiene su parte epitermal hospedada en estas rocas. La arena es conocida como un yacimiento pórfido epitermal. Lo característico de esta formación, Chimo, esta es una columna que preparó la minera Comarsa en su unidad Santa Rosa. Y bueno, se divide en varios miembros toda la formación, ¿no? Pero toda la formación, en todas, digamos, las areniscas, todo este craquelamiento de las areniscas se encuentra mineralización diseminada de oro-plata, ¿no?, con diferentes leyes, ¿no?, y algunas variaciones en el contenido de arsénico y antimonio. El arsénico y el antimonio son, digamos, los elementos pathfinder para la exploración en este tipo de yacimientos. Y una de las características de la formación Chimú son estos niveles, ¿no?, gigantescos de carbón. Aquí podemos observar la alteración argílica y sílice granular. La arenisca también totalmente craquelada. Y acá una vista del Tajo. Este es el Tajo Zacaya de la mina Santa Rosa, ¿no?, como pueden observar. Tiene bastante carbón, ¿no? Este es un problema metalúrgico que no sé cómo lo habrán solucionado. Y el pórfido distal, que digamos que es el causante de toda esta mineralización, ¿no? Punta Norte es otro yacimiento epitermal de alta sulfuración. En este caso está la mayor parte de ella, de esta mineralización, está en rocas silicoclásticas, en areniscas cuarzosas de la formación Chimú, y se encuentra de esta forma, ¿no?, totalmente craquelada, que asemeja a una textura de brecha, ¿no?, lo que le conocen en la literatura, en los informes, como craquel brecha, ¿no? Y parte de la mineralización también se encuentra en las rocas volcánicas, ¿no?, del grupo Calipuy, pero la mayor parte en las areniscas. Hay una vista de las areniscas. Es una foto. Esta foto es del año 2007, cuando el Tajo todavía estaba empezando. El hueco ya estaba gigante. Areniscas realmente silicificadas, mandeamientos. Es aquí donde se encuentran los valores auríferos. Otra vista de la mina Santa Rosa, el Tajo, ya una vista más panorámica del Tajo. Algunas, bueno, controlado por algunas fallas, ¿no? Siempre hay control estructural. Alteración argílica en esta mina, y alguna sílice granular también que se puede observar en este tipo de yacimientos. La Virgen, que es otro yacimiento más al norte de Santa Rosa, sea más cerca a Huamachuco, también hospedado en rocas sedimentarias, controlado por fallas, y una alteración argílica, sílice granular. Alteración argílica a la izquierda y a la derecha, y a la izquierda sílice granular, ¿no?, lo que le llaman la sílice sacarosa. Algunos le llaman pan de azúcar. Recibe diferentes nombres. El nombre común, sílice granular, ¿no? Aquí algunas fotografías de los testigos, ya como les decía. La roca, la arenisca, se fractura, se craquela, y en esos espacios, en la permeabilidad secundaria, es donde los fluidos hidrotermales han entrado y han podido precipitar el oro y la plata, ¿no? En el Mioceno superior, Plioceno, entre los 10 y 3 millones de años, tenemos ya toda la parte de los RDs, yacimientos ya polimetálicos, más que de oro plata, ¿no? Y finalmente, en los depósitos de wolframio, cobre, oro relacionados con intrusivos del Mioceno superior, es lo que les mencionaba, la mayoría
el único conocido, aquí en lo que es el batolito de la Cordillera Blanca, en Ancash, es Pasto Bueno. Ahí pueden observar en esta fotografía esos cristales de wolframita, ¿no? Gigantescos, ¿no? Hay unos que llegan hasta los 30 centímetros. Está relacionado a este tipo de depósito de wolframio, molibdeno, cobre. Bueno, ahí se conoce como la mina de tungsteno, en Pasto Bueno. Está relacionado a estos intrusivos del Mioceno, ¿no? Más al norte de Pasto Bueno hay otra que se llama Mundo Nuevo. Es una mina abandonada. Y hacia el sur del Perú, los últimos epitermales de oro-plata del Mioceno, como son Corihuarbi, casi en el centro, acá por Yauyos, Sonima, Picumachay también, y más al sur, Tucari y Santa Rosa. Son yacimientos relativamente más pequeños, pero son bastante rentables, ¿no? Son los que tiene la mina Aruntani en el sur, asociados a rocas volcánicas, netamente volcánicas, ¿no? Generalmente están emplazados en todas. Entonces, ya para ir terminando y hacer un resumen general de la tectónica, vamos a repasar rápido esto, la tectónica en el Cretácico inferior, Albiano medio, con el régimen extensión a transtensión, ángulo de subducción moderado, adelgazamiento cortical al centro, genera magmatismo tolítico calco-alconino. En el Cretácico superior, el ángulo se hace más agudo, empieza un poco de compresión, el espeso cortical aumenta un poco, pero aún sigue siendo magmatismo tolítico y a calco-alcalino, ¿no? Genera, yacimientos de meses, tipo Curoco, algunas otras mineralizaciones hidrotermales. Ya en el Eoceno-Plioceno, el régimen es netamente compresivo, con el ángulo mucho más agudo, mucho menor el ángulo de subducción, y el magmatismo ya cambia a calco-alcalino a alcalino, ¿no? Ya por eso, como les mencionaba, debido a que la corteza se hace más espesa. Este es el cuadro que ya les resumí en diapositivas atrás, el espacio-tiempo, mineralización, magmatismo del noroeste. Este corresponde a la parte centro-norte, donde se encuentra todos los minas Conga y Anacocha, ¿no? En esa altura entre Ancash, sismos de entre 107 y 90 millones de años, donde han generado algunas vetas mesotermales, algunos entre 70 y 90, Cerro Blanco, que es un BMS, no está muy bien definido, lo que la literatura lo menciona como BMS. Hacia la parte del flanco pacífico de la cordillera occidental, tenemos un magmatismo entre 39 y 57 millones de años, donde tenemos varias estructuras auríferas catalogadas como relacionadas a intrusivo o mesotermales, y un poco más hacia el occidente, hacia el este, hacia el oriente, tenemos un epitermal, San Luis. Después hacia la cordillera occidental, en el arco miocénico, tenemos pues toda la gama de yacimientos epitermales, ¿no? Tenemos ahí Quirubilca, Santa Rosa, Rostro de Belén, Cipaña, Anacocha, Tantahuatay, algunos pórfidos como Pashpa, los latinos, la arena también está, la arena está como pórfido, pero tiene su parte epitermal. Y además tirado hacia la cordillera occidental, pues, y tenemos toda la secuencia calcárea del Cretácico superior, que ha sido afectada por este magmatismo miocénico y ha generado los diferentes yacimientos polimetálicos, como son Pachapaqui, Guansalá, Cacabamba, Aija, Aquia, por ahí, ¿no? Todo ese sector. Y hacia el norte, relacionado a estos stocks miocénicos, hacia Cajamarca, han quedado, tenemos pues las minas Conga, el Caleno, la Carpa, Michiquillay, ¿no? Esos córfidos de cobre-oro. En el sur del Perú, algo parecido, pero en el sur del Perú no se formaron BMS, ¿por qué? Porque la corteza era más espesa, entonces no hubo ruptura de corteza aquí en el centro, y el ángulo no era tan agudo como en el norte,
no, perdón, tan recto como en el norte, pero se generan algunos sillosejes hacia el lado de la costa, algunos pequeños pórfidos, ¿no? Igual, el Paleoceno y Eoceno superior, el espesor cortical fue mucho mayor. En el sur la corteza es mucho más espesa que en el norte. Una extensión media con un óleo moderado y un magmatismo calcoalcalino, ¿no?, que ha generado aquí en esta edad, debido también al espesor cortical que se tiene aquí, es que se han generado pues los diferentes, pues, los pórfidos del Perú más grandes. Ya en el Oligoceno inferior, Plioceno inferior, digamos hasta la actualidad, tenemos un arco de régimen totalmente compresivo, con un ángulo mucho menor y creciente, y un magmatismo netamente calcoalcalino a alcalino, con el espesor cortical. Y debido a que el ángulo es aquí mucho más suave que en el norte, es que todavía se mantiene activo el vulcanismo en este sector. Con un cuadro, relación espacio-tiempo entre el nacimiento del magmatismo del Jurásico Cenozoico del sur del Perú. Lo que tenemos aquí, podemos tener aquí en el arco Cretácico Plioceno, los pórfidos más grandes, ¿no? Cuajone, Queyabeco, Toquepala, Cerro Verde. Y hacia la costa, digamos que también tenemos pórfidos, pero no tan grandes como los del Paleoceno y Eoceno, ¿no? Y son, digamos, más antiguos que los que están tirados hacia el arco Cretácico Paleoceno. Y finalmente, pues toda esta geología, esta configuración tectónica, esta diferente evolución geotectónica de la cordillera de los Andes, estas variaciones en los ángulos de subducción y también la dirección de convergencia, que no vamos a hablar, que es un tema más amplio, los diferentes cambios en el tipo de magmatismo, es lo que ha permitido que en el Perú se generen tantos yacimientos, exista una inmensa diversidad o mineralodiversidad, llamémosle así, que están plasmadas en este mapa metalogenético del Perú, ¿no?, que consta de 23 franjas epitermales, 23 franjas metalogenéticas, perdón, que vienen desde el Paleozoico hasta el Mioceno. Como hemos visto, tenemos orogénicos, BMS, IOCGs, SCARs, pórfidos epitermales, MBTs, y cada tipo de yacimiento tiene su ubicación geográfica, ¿no? BMS tirados hacia la costa, epitermales generalmente en toda la cordillera occidental, MBTs hacia la cordillera oriental, los relacionados a intrusivos, el carbonífero en Patás, ¿no?, y así, ¿no? Entonces, y esto es, muchachos, lo que he querido presentarles. Espero no haya sido muy aburrido, porque es un poquito extenso, pero he querido resumirle, digamos, toda la evolución geológica metalogenética del territorio peruano en esta hora, ¿no? Y eso fue todo, amigos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero Eder. Ha sido una interesante presentación y más conocer sobre la metalogenia, ¿no? Bueno, si alguien tuviera alguna pregunta, lo pueden escribir en el chat, o pueden dar clic en levantar la mano. A micrófono abierto nomás. Ingeniero, ¿nos puede compartir el PPT que ha presentado para compartirlo con los...? Claro, pero no puedo, como pesa un poquito, te lo envío mañana que llego a orar, como te digo, mañana te envío el PPT y te envío los videos, que quería mostrarles también cómo se forman las piloblavas. Ya, genial, ingeniero. Sí, acá tengo un internet malo y no hay poca señal. Me quería enviarte los videos y demora como 1 hora. Sí. La entendemos normal, ingeniero. Bueno. Hola, buenas noches, ingeniero Eder. Una consulta. Usted mencionó que el bismuto como un elemento indicador en sistemas tipo SCAR. ¿Podría explicarme el por qué y en qué minerales? No, en realidad, o sea, tú tienes por cada yacimiento, ¿no?, tú tienes elementos guías. El bismuto porque es un volátil, ¿no? Entonces, cuando hay algún contacto con las calizas,
no sé, lógicamente hay un metasomatismo ahí y hay bastante liberación de volátiles y el bismuto es uno de ellos. Pues es que el bismuto y a veces se queda ahí y es un indicador, ¿no? No es definitivo, pero es un indicador, es un indicio. Al igual que el arsénico en los epitermales, el antimonio, ¿no? Porque hay bastante, es un vulcanismo, hay bastantes gases. El arsénico también es un elemento guía en estos tipos de depósitos. El mercurio también, cuando estás en límites volcánicos. Digamos, son guías que nos permiten a nosotros, los que nos dedicamos a la prospección, exploración, poder descartar zonas potenciales. Dale, Miguel. Ingeniero Eder Villarreal, buenas noches. Sí, logro escucharme. Tengo una pregunta. Con respecto al sistema transexpresivo Incapuquio, que ha dado lugar a la formación de diferentes pórfidos en el Cretácico, como lo son pórfido de cobre, molibdeno y cobre-oro, tengo entendido, como por ejemplo Marcawi, Pecó y Safranal, ¿no? Hay en la parte sur aparecen estos pórfidos, pero cuando se extiende más hacia el centro, entre lo que es Ica, hay una ausencia de pórfidos, de este tipo de yacimientos, pero vuelve a aparecer más hacia el norte, como Tingo, Puquí, Lara, que están más hacia el norte, ¿no? ¿A qué se debe esa ausencia? El sistema de fallas se corta y hay unas estructuras trasandinas que define Darwin Romero, él lo explicó hace poco, se corta. Y como viste la evolución en la evolución geológica, estos intrusivos o este magmatismo solo aparece en el sur. Mientras en el sur hay magmatismo, en el norte hay ausencia, más hacia el norte hay ausencia de magmatismo, hay otro tipo de configuración tectónica, ¿no? Por ejemplo, mientras en el norte había en el Jurásico, en el Triásico, Jurásico, sedimentación marina, en el sur empezó a aparecer un magmatismo pequeño. Ese es en el Cretácico superior, cuando ya el batolito de la costa se emplaza con fuerza, por decirlo así, que se generan estos pórfidos pequeños, sobre todo en la unidad, esta unidad del batolito, Bella Unión, que es el Matolotecton del sur, ¿no? Si tú datas esos pórfidos que aparecen ahí, yo no creo que sean de la misma edad. No creo que sean en Capuquio, son diferentes. Entonces habría que ver ahí, no sé. Y para poder darte una respuesta tendría que hacer dataciones a esos para ver a qué magmatismo está relacionado. O sea, el magmatismo no ha sido uniforme a lo largo de la línea costera, ¿no? Ha aparecido en el sur y, bueno, a medida que se va emplazando, aparece posteriormente en el norte, por eso es que en esa edad no hay. Y lo otro se puede ver también, puede haber aparecido al mismo tiempo, pero el nivel de erosión no es el mismo, ¿no? Voy a presentar aquí, por ejemplo, allá. Un ejemplo claro es la franja de pórfidos scars del Eoceno Oligoceno del norte. ¿Dónde está? Aquí está. Pero es igual que en los pórfidos del norte, ¿no? Cobre-oro. En el sur no hay pórfidos de cobre-oro, son pórfidos de cobre molibdeno. La mayoría de ellos. Cobre-oro son muy pocos. Tienes Michiquillay, tienes Minasconga, el Galeno, en la parte de Cajamarca. ¿Qué más? Y después en la parte entre la Libertad y Ancash, no tienes pórfidos.
tienes yacimiento de reemplazamiento en calizas con scars, y de pronto tienes a Toromocho, solito. Ahí hay una explicación sencilla, nivel de erosión es diferente. Se ha erosionado más esa parte de Ancas y La Libertad, y ahí afloran los scars, y Toromocho quedó como una anomalía por erosión diferencial, y se ve Toromocho ahí solito. Podría ser la misma explicación para el tema que me pregunta del sector sur, ¿no? En el caso de que sean de la misma edad. No sé si están de la misma edad los pórfidos que mencionas en el sur. ¿Algún otro? Creo que ya no hay más preguntas, ingeniero. Ingeniero, y sobre la mina, bueno, el yacimiento de Río Blanco, no hay estudios, ¿verdad? O sí hay. No hay estudios más detallados porque, como saben, en el año 2002, no, 2004, por ahí creo que ya no dejaron trabajar. Solo llegaron a hacer algunas perforaciones que llegaron a la categoría de recursos inferidos, que son los que les he mostrado, pero no han podido hacer una evaluación más detallada, ¿no? Ya no dejan trabajar, ustedes conocen el tema social que hay ahí. Incluso nosotros, ni como Estado, no dejan entrar a nosotros. Pero sí es un yacimiento gigantesco ese, ¿no? Hay 1.250 millones de toneladas con leyes de casi 1% de cobre, es bastante alto. En ese caso también se relaciona el cobre y molibdeno. Y usted menciona que es común en el sur, pero... Claro, es que en Río Blanco es cobre oro y cobre molibdeno, ¿no? Pero es cobre oro con molibdeno. Y en el sur, cobre molibdeno es mucho más que el oro, ¿no? Hay oro, pero es una pequeña parte. Acá también hay molibdeno, pero es una pequeña parte. En caso de, por ejemplo, en la mina Turmalina también era mina de cobre y molibdeno, si no me equivoco. Claro, turmalina es otro caso diferente, porque además turmalina te define como un pórfido, pero es ¿qué te digo? Es un pórfido atípico, ¿no? No es un cuerpo, son estructuras. ¿Por qué atípico? Por las estructuras. Claro, tú hablas de un pórfido y hablas de un cuerpo masivo, diseminado, y si vas a turmalina encuentras sobreestructuras de turmalina. Y ahí con la turmalina el nivel de erosión está bastante alto, porque si sabemos la turmalina es más profunda en pórfidos. Bueno, gracias. Bueno, creo que ya no hay más preguntas o dudas. Bueno, creo que hasta aquí lo terminaríamos. Bueno, primero queremos agradecerle, ingeniero, por su tiempo y su amable participación para esta charla. Y bueno, también a los participantes que han participado, y esperemos contar con su presencia para las futuras charlas o actividades que realicemos. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Franklin, me escribes mañana para hacerme recordar de enviarte los archivos, ¿no? Ya, listo, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Muchas gracias a los que se durmieron toda la hora y media. Buenas noches.